Shalom a todos, bienvenidos, bendecido día. Vamos a dar un recorrido en esta ocasión por la historia sobre del personaje de nuestro patriarca fundador del pueblo de Israel llamado Jacob, a quien se le cambió su nombre por Israel y posee los dos nombres. Posee el nombre de Jacob y posee el nombre de Israel. El nombre de Jacob hace alusión al hombre natural, al hombre normal, y el nombre Israel hace alusión al hombre espiritual. Es decir, cada uno de nosotros necesitamos hacer lo mismo que nuestro padre Jacob para pertenecer, para ser parte de ese pueblo fundado por este patriarca y llamado el pueblo de Israel, conocido como el pueblo de Dios. Este hombre es hijo de Isaac y Rebeca. Él, por un suceso con su hermano, que le vende la primogenitura a él, y él adquiere ese derecho, huyendo de su hermano porque le tiene miedo, porque se iba a vengar de él por haber hecho eso, que le robó su bendición, según él. Usted ya está familiarizado con el cuento, y estamos haciendo un recorrido por esa historia. Luego su madre lo manda para su tierra natal llamada Haram, ante un hombre que es hermano de ella llamado Labán, que es el mismo Labán de la historia de Rebeca, cuando fue Eliezer por ella a la tierra de Haram, que ella salió a sacar agua del pozo, que nuestro padre Abraham lo mandó a buscar esposa para su hijo Isaac, y él llegó a Harán, a ese mismo lugar para donde huyó Jacob, y de allí tomó a Rebeca y se la llevó a Isaac, y luego Rebeca, después de este suceso, manda a su hijo para ese mismo lugar, a Haram, ante su hermano Labán, al que había salido también a encontrar a Eliezer cuando la fue a buscar a Rebeca para mujer de Isaac. Este es el mismo Labán, el hermano de ella. Y este hombre vive en Harán, y llega Jacob allá de él, y está ande Labán por 14 años. Bueno, en realidad son 20 años. Está en ese lugar, trabaja 7 por Raquel, le trabaja 7 años para adquirir el derecho de casarse con la mujer llamada Raquel, y trabaja, pero este Labán lo engaña y le da a su hija mayor en vez de a la menor, después de trabajar los 7 años, y le saca un convenio nuevo y le dice: trabaja otros 7 años y te doy a la que tú quieres, a Raquel. Y así se une a las dos mujeres llamadas Raquel, y cada una de estas mujeres tiene una sirvienta también, una llamada Silpa y la otra llamada Bilá. Y así él tiene 4 mujeres. En el cuento nosotros vemos que él se va de Labán, huye de ahí, pero ya rico después de haber estado con Labán. Él trabajó 7 años para él, cuidando sus rebaños, pero él no ganó nada en todo ese tiempo. Siempre le jugó con trampa a su tío, y no adquirió nada, pero después él arma una trama y le saca un convenio que no le pagara nada a él, sino que le diera los animales que salieran con pelaje robusto, es decir, peludos y manchados, y así él adquiere riqueza, porque nacen muchos, y se hace más rico él que su suegro Labán, y así huye de esa tierra y se regresa a la tierra de Canaán. Este es el cuento, el recorrido del cuento, y nosotros sabemos que pues de ahí él, cuando va huyendo, tiene un sueño, y en ese sueño él lucha con un ángel. Llegó al lugar a donde este lugar es el altar, el lugar donde había levantado el altar nuestro padre Adán, nos dice la Kabbalah, y también nuestro padre Noah, y también nuestro padre Abraham. Allí habían levantado, allí había sido el lugar a donde él había sido atado para ser sacrificado, nuestro padre Isaac. Ese era el lugar donde llegó y se acostó, y al que después se le llamó, en el cuento de nosotros dice: esta es casa de Dios y puerta del cielo.
El lugar se llama Makona Kodesh, el lugar santo donde él llegó, se acostó, soñó un sueño, que ángeles que subían, ángeles que bajaban, y luego luchó con un ángel toda la noche y el ángel le cambió el nombre. Ese es el cuento, el recorrido del cuento. Y él tiene dos mujeres, una se llama, o sea, dos esposas por las cuales trabajó. Cada una de estas esposas tiene una sirvienta, que también fueron mujeres de él en el cuento, y de ellas también nacen hijos para formar las 12 tribus de Israel, y así formar un pueblo llamado Israel. Una de ellas se llama Rachel. Vamos a ver aquí si le podemos mostrar los nombres de estas mujeres. Estos son los nombres de ellas. Este es el nombre de Rachel y este es el nombre de Lea. Lamed, Aleph, He, Lea, y Rachel, Resh, Het, Lamed. Rachel. Estas dos mujeres son las mujeres de él, y de estas dos mujeres se forma el pueblo de Israel junto con sus sirvientas. Una nos enseña la Kabbalah es la Torah escrita. Esa es una de las mujeres, representa una de las mujeres. Otra es la Torah oral, es decir, la explicación. Una es el cuento, otra es la explicación. El cuento pertenece a Rachel y la explicación de ese cuento pertenece a Lea, hace alusión a Lea. Y sus dos sirvientas hace alusión a la Mishnah y a la Gemara. Esas son sus sirvientas, es decir, las que respaldan esos escritos y esas explicaciones. Esas son las sirvientas. Y de ahí se forma el pueblo de Israel. Estamos haciendo un recorrido literal por el cuento de la historia de nuestro padre Jacob. Y en el cuento nosotros vemos que Rachel no permanece, sino que se muere en el camino hacia la tierra de Canaán y es enterrada junto al camino. Pero Lea permanece con Jacob y ella es la que es enterrada con él en la cueva de Hamacpelá, es decir, en Hebrón. Y ellos son una de las parejas enterradas en esa tumba ahí en Hebrón. Es decir, Lea permanece por siempre por Jacob, es enterrada con él, pero Lea se muere en el camino y es enterrada junto al camino, y es la que el cuento nos dice, es Rachel que llora por sus hijos. Ella fue enterrada cerquita del pueblo de Belén, en el cuento. Y de ahí se forma el pueblo de Israel. Estas dos mujeres, vamos a explicar un poco lo que nos enseña la Kabbalah. Claro que no es todo, aquí estamos haciendo un recorrido y aquí explicamos lo que dice la Torah. Otra vez, aquí no explicamos religión. Religión, pues está llena toda la red social de religiones y puede buscar usted cualquier explicación religiosa, mesiánica, cristiana, judía, islámica, budista, hinduista y todas las religiones, ahí está, aquí están también. Pero aquí explicamos la Torah, no explicamos religión. Estas explicaciones son para todos los religiosos, aquel que las quiera entender y aquel que le interese las cosas espirituales verdaderas. Eso es lo que explicamos aquí. Estamos haciendo un recorrido por el cuento, la historia de nuestro padre Jacob. Y así se funda el pueblo de Israel. Otra vez, estas mujeres representan esas cosas. En los grados espirituales, las historias son historias que están aludidas a personajes, pero estas historias, la realidad de ellas es un nivel espiritual. Son grados espirituales. Otra vez, el grado de Rachel es el grado normal, es la vida de nosotros aquí en este mundo físico, y el grado de Lea, el nombre de Lea, es nuestra vida espiritual. Jacob tiene dos nombres, uno es Jacob y el otro es Israel. El nombre de Jacob pertenece a la vida física en este mundo y el nombre de Israel pertenece a su relación íntima con el Creador. Eso es Israel. Cuando usted logre una comunión íntima con el Creador y logre unir, es decir, logre usar esta vida física para lograr un nivel espiritual que lo relacione a los niveles espirituales con Dios, entonces usted logra el grado de Israel. Y así usted junta las dos mujeres, las dos casas, la de abajo, que es
esta vida física, este cuerpo de carne, lo utiliza a Raquel, que simboliza esta vida física, para unirse a Lea, que es el grado espiritual. Es decir, otra vez utiliza a Jacob, el hombre físico, para hacer la conexión con la divinidad, con nuestro creador, y entonces usted en ese grado ya no se llama Jacob, sino que se llama Israel, y Yashar él, en comunión con Dios, en directo con Dios, y eso simbolizan estas dos mujeres en este cuento. Y él, cuando otra vez Raquel en el cuento se muere en el camino y no es enterrada con Jacob porque simboliza este cuerpo, y Lea es enterrada con Jacob en la cueva de Hamacpelá en Hebrón, porque ella simboliza lo espiritual. Cuando los vamos de esta vida, nos enseña la Kabbalah al camino que el hombre se tienda en esta vida será el camino que elegirá también en la otra vida después que se vaya de aquí. Lo que lo acompañe será lo que él haya sembrado. Así que es Lea la que es enterrada con él porque es el grado espiritual. Él adquirió esos conocimientos y los pudo unir. Jacob pudo unir la materia con lo espiritual. Él pudo lograr ese grado, aquel grado que de lo que fuimos hechos. Otra vez regresamos al principio del cuento de la historia, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et ha'eretz, cuando dice, y Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Jacob pertenece al hombre hecho del polvo de la tierra, y al que se le enchufló el aliento de vida y fue un ser viviente es el hombre espiritual, al que Jacob es el hombre hecho del polvo de la tierra, y Israel es ese hombre que adquirió ese soplo divino. Es nuestro padre Jacob el que pudo hacer la unión entre los dos mundos, el mundo material con el mundo espiritual, y eso es Raquel y Lea. Por eso él es el que funda el pueblo de Israel. Esto está aludido en la primera letra de las escrituras, que se escribe con la letra Bet, la letra 2, quiere decir dos mundos, uno material, uno espiritual y el otro material. Fue nuestro padre Jacob el que pudo hacer esas dos uniones, y entonces se forma el pueblo de Israel, el pueblo del Creador. Baruch Hashem, espero que estas breves explicaciones las entienda y le ayuden a concentrarse y a entender las cosas espirituales. Esto no es religión, esta explicación de la palabra divina, de la palabra del Creador, para todos aquellos que estén interesados en entender las cosas como son y deshacerse de la religión y así pasar a formar parte de un pueblo llamado Israel. Shalom a todos, bendiciones, espero que les ayude en algo estas pobres explicaciones, pero hacemos lo posible por hacerlo con mucho cariño y con mucha dedicación. Son las 5 de la mañana, con 6 minutos. Así que hemos madrugado bastante y hemos leído las lecciones diarias y la tarea que tenemos de estudiar siempre. Y aquí compartimos con usted. Bendiciones a todos. Shalom.